Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Cáncer. Cariño, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. El otro punto, Cáncer. El 2 de noviembre, que es la otra semana Cáncer, voy a hacer lo que es una predicción referente a las elecciones de Estados Unidos. Entonces, corazón, no te lo pierdas. 10 de la noche, hora de España, réstale una hora menos de lo habitual porque hemos hecho lo que es el cambio de hora. Muy bien, corazón. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir el tarot de la New, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Cáncer. Empezamos, corazón, con mucha fe. Me sale lo que es la carta del 10 de Pentáculos, mi querido Cáncer. La carta del 10 de Pentáculos, cariño, nos hablan del oro, nos hablan del reconocimiento, nos hablan del poder, de la estabilidad, de la seguridad, de los avances que tú vas a hacer en tu vida, mi querido Cáncer. No sé por qué siento, Cáncer, que alguna persona posiblemente va a estar reconociendo que tú eres muy importante en su vida o simplemente muchos de ustedes, cariño, van a lograr sus objetivos. Veo reconocimiento aquí. Mira esta carta, cariño. Vamos a sacar más cartas, ¿vale? A ver, ¿por qué me sale la carta del 10 de Pentáculos? Cayó una carta. La carta del paje de bastos al costado de la carta del 6 de bastos, Cáncer. ¿No será, Cáncer, que a lo mejor de repente hay personas que están viendo un cambio en tu vida o de repente han estado mencionando lo que es tu nombre? También puede ser el caso. Y es como que estas personas dicen, perdí mi oportunidad. ¿Por qué no aproveché el momento? ¿Por qué no me di cuenta que Cáncer era mi felicidad, que Cáncer era mi fortuna? Siento Cáncer, siento que ellos se arrepienten pero mucho. Inclusive le da como un poco de celos, como un poco de envidia, el no poder estar lo que es a tu costado. Porque mira estas dos cartas, Cáncer, mira esos ojos. Mire esos ojos. Por eso, hay como una contradicción. Por una parte le da rabia, por una parte le da celos, le da envidia, y por otra parte, Cáncer, te desea. Y si estas dos cartas lo sacamos fuera del tema del amor, de relación de pareja, hay muchas personas que te van a estar envidiando. Hay muchas personas que posiblemente quieren ser como tú, mi querido Cáncer, porque lo que te viene es algo divino, es una suerte. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas, mi querido Cáncer. Ahora se dan cuenta, ¿no? Ahora se dan cuenta que tú eras un buen partido, ahora se dan cuenta que tú eres importante, cariño. Es como que tú de repente hubieras estado lidiando con una persona, disculpa que te diga esto, como que era un poco interesada, Cáncer. Pero algo ha pasado, porque recuerda que tenemos la carta del 10 de Pentáculos, reconocimiento, seguridad. Muchos de ustedes, cariño, dicen, no, yo no puedo estar al costado de una persona que no me valora. Yo no puedo continuar con esta situación. Necesito encontrar mi camino, necesito encontrar mi reconocimiento. Y muchos de vosotros, pues simplemente han apostado por ustedes, la cual me parece fantástico, Cáncer. Ha decidido dejar aquello que te causa daño. Ha decidido pasar página de aquello que simplemente no te valora, Cáncer, o no te valoraba. Y estas personas ahora han tocado fondo. Tienen problemas, Cáncer. Tienen muchos problemas. Problemas con su familia, problemas económicos. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. Mi querido Cáncer, ¿por qué esta persona ahora se interesa en ustedes? La carta de la Torre. Están en un proceso de separación, están en un proceso de cambio, porque está al costado de la carta del 10 de espadas, cariño, la Torre. Parece que estuvieran pasando por un divorcio.
o han perdido trabajo, o están cambiando de casa, de país, etcétera, etcétera, cáncer. Tiene muchos problemas con la familia. La carta del 10 de copas. Mira, ¿sabes qué pasa, cáncer? Te voy a decir las cosas. Como esta persona que en su momento no te dio tu lugar, esta persona se está divorciando. O simplemente, corazón, todo el mundo le está dando la espalda a cáncer. Esta persona es cuando ahora se da cuenta, cáncer nunca me hubiera hecho esto. Cáncer nunca me hubiera dejado en el aire. Cáncer siempre estaba por mí. Cáncer se acordaba inclusive del desayuno. ¿Cómo estás, cariño? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Preguntabas, llamabas. A veces inclusive quedabas como un poco hostigoso, hostigosa, muy meloso, muy melosa con esta persona. Y puede ser que te lo decía, oye, dame mi espacio, ¿por qué eres tan absorbente? Etcétera, etcétera. Pero ahora se da cuenta, mira, la carta del 10 de copas, ¿por qué no aproveché mi momento? ¿Por qué no estuve con cáncer? ¿Por qué no aposté por cáncer? ¿Por qué me fui con él? ¿Por qué me fui con ella? Si cáncer era el gran amor de mi vida. Vamos a continuar. A ver, ¿por qué esta persona ha reaccionado, cariño? Voy a preguntar, o vamos a ver qué nos dicen las cartas. ¿Por qué esta persona ha reaccionado, cáncer? ¿Qué ha pasado para que ahora se dé cuenta? Vamos a ver, mi querido cáncer. O porque ellos, no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor tu socio, tu socia, tu familia, tu entorno. La carta del 9 de bastos, cariño. ¿Sabes qué pasa, cáncer? Que siento que su entorno se porta muy frío con ellos. Siento que su entorno, cariño, lo único que hacen es sacar. Es como que... ¿Cómo es, no? Como yo siempre digo, cáncer. La vida es un boomerang. La vida es un boomerang. Tú, a este hombre o a esta mujer, tú le dabas todo. Le dabas atención, eras muy detallista. Cuando yo digo detallista, regalos, cariño, le apoyabas inclusive económicamente. Muchos de ustedes, no digo todos, muchos de ustedes, cáncer, y ¿sabes qué está pasando, cariño? Y ellos estaban contentos. A ellos les encantaba que tú fueras detallista, que tú lo apoyes económicamente, pero nunca estuvo por ti, y tú lo sabes, cariño, nunca estuvo por ti. Ahora, ¿sabes qué pasa, cáncer? Ellos, por amor, estaban entregando todo a la otra persona, cariño, lo mismo que tú hacías, ellos han estado haciendo con nosotros. Y los otros, cariño, lo han estado sacando. Prácticamente este hombre, esta mujer, está endeudado, está endeudada, se ha quedado en la calle, cáncer. Y mira cómo está, si parece un cadáver, sinceramente. Vamos a continuar. Así es, ¿vale? Nunca tires la piedra que se te puede devolver. Esta persona abusó de tu buen corazón, cariño. Esta persona prácticamente te estaba exprimiendo, cáncer. Menos mal que te has rescatado. Y ahora, como a ti las cosas empiezan a irte bien, las cosas te van a empezar a ir bien, cáncer, pues han visto algo. Vamos a ver, ¿qué es lo que han visto, cariño? Vamos a preguntar qué es lo que han visto, ¿vale? A ver, ¿por qué? Porque muchos de ustedes recuerdan que tenemos el hilo de la vida. Muchos de vosotros están lejos de él o de ella. ¿Qué es lo que han visto, cáncer? Vamos a ver. ¿Qué es lo que han visto, cáncer? Vamos a ver. La carta del 5 de copas, cariño. Muy bien. Hay una persona que ha coincidido. No es que haya visto. No es que a lo mejor de repente haya entrado lo que es a tus redes sociales, haya visto una foto. No. Hay una persona que ha coincidido con él o con ella y lo ha comentado algo de ustedes, cáncer. Le ha comentado algo. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver, ¿qué lo ha dicho, cariño? La carta del paje de espadas, de que tú estás conociendo a otra persona, cáncer, o que hay una persona que está interesado en ti. Mira, vamos a ver, ¿qué más me dicen, cariño? Y ves, se cayó, cariño. Es que se desvaneció. Mira esta carta, corazón. Se desvaneció, cáncer.
se desvaneció. Le dio como un bajón de azúcar, cariño. Le dio como un bajón de azúcar. Cuando esta persona le contó que tú estabas saliendo con alguien o que hay una persona que está interesado en ti, Cáncer. La carta del juicio, corazón dijo, lo pierdo. Lo estoy perdiendo, cariño. El juicio, que me perdone, Cáncer, que me dé una oportunidad, Cáncer, cariño. Le cayó como un baldazo de agua fría. Se desvaneció, Cáncer. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Espadas. Y desde ese momento, Cáncer, no te saca de su cabeza. No te saca. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Sinceramente, esa persona que ha llevado, porque ha sido un chismoso, ha sido una chismosa. Esa persona, cariño, ¿te ha hecho un favor? Te ha hecho un favor, Cáncer. A lo mejor de repente no lo ha dicho lo ha dicho sin querer. Sin querer. Pero esta noticia que lo ha contado a él o a ella, cariño, de verdad, se volvió blanco. Porque se le bajó la presión, Cáncer. Porque este hombre o esta mujer se desvaneció. Se desvaneció, cariño, se desvaneció. Y está al costado de la carta del juicio. Esta persona sintió que se le iba la vida, cariño. Por eso que ahora te está pensando. Se ha dado cuenta, es que es así. Se dan cuenta tarde, cuando ya prácticamente quizás a ti ni te interesa, Cáncer. La carta de la Reina de Pentáculos está pensando ponerse en contacto contigo. Está pensando ponerse en contacto, cariño. Y viene con fuerza, viene con todas las ganas, con toda la actitud. Con toda la actitud. Porque no es consciente de que a lo mejor tú lo dices, oye, papacito, mamacita, lo siento, pero no te quiero, ¿vale? Pero viene con fuerza. Vamos a ver, ¿qué te quiere decir? Vamos a ver qué te quiere decir, Cáncer. A ver, ¿qué más me dicen? La carta, cariño, del colgado. Te pide perdón. Te pide perdón. En primer lugar, te pide perdón. La carta de la Reina de Bastos, cariño. Te pide perdón y te dice que te va a hacer feliz. Te dice que por favor lo escuches. Te dice que ha cambiado, mira. Te dice que ha cambiado. Esta persona, Cáncer, que no te llame la atención, en primer lugar, antes de que coincida contigo, va a ser como un cambio en su aspecto físico. O se corta el cabello, o se arregla los dientes, o se pone botox, yo qué sé, cariño, ácido hialurónico creo que es, ¿no? Porque mira esta carta, cariño, quiere llamarte la atención, parece un pavo real ahí. Quiere llamarte la atención, cariño. Quiere otra vez que despierte la pasión, la curiosidad en ti. Si parece un pavo real, cariño, de verdad. A ver, ¿qué más me dicen? Ay, por Dios, cariño, mira. Inclusive, algunos de ellos o de ellas, cariño, es que ¿cómo son, sinceramente? Me da pena por la otra persona, Cáncer. ¿Por qué? Porque algunos de ellos tienen pareja. Algunos de ellos todavía no se separan en su totalidad. Tienen problemas. Tienen muchos problemas. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, mira, viene con los brazos abiertos y parece un pavo real. Gavilán, gavilán, viva la diversidad. No sé qué dice del puma. el pavo real. Cariño, mira, viene con los brazos abiertos, pero me da pena porque atrás hay una novia. Fíjate bien. Hay una novia. Entonces, cariño, no sé, Cáncer, ¿qué quieres que te diga, corazón? Yo creo mucho en el karma, corazón. Y yo sé que tú eres una persona con un buen corazón. Yo sé que a lo mejor me dice Richard, pero yo siempre lo amo. Ellos me quitaron a mi pareja. Porque ellos te van a decir que lo van a dejar. Que lo quieren dejar, que no quieren continuar con esa persona. A ese grupo que tiene pareja, ¿vale? Ese grupo que tiene pareja dice, yo lo voy a dejar. Quiero dejarle. Cariño, y lo hace por ti, Cáncer. Lo hace por ti, mi cangrejito. Pero bueno, tú tienes la última palabra, sinceramente. No sé qué le ha pasado a este chico, a esta chica. Se ha caído de cabeza, que quiere hacer una locura, pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Cáncer. Boomerang, boomerang, viva la liberación. No sé, el puma. Ay, de verdad, es que me ha dado tanta risa porque sale así, pero se siente poderoso y poderosa con sus alas de pavo real. A ver, cariño, vamos a ver, ¿qué me dice? Opción 1, opción 2, pregunta lo que quieras. Ahora, cariño.
Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no, Virgo, cariño. Opción 2, la carta de la luna es un no, Cáncer. Espero que no haya preguntado Richard, he preguntado si debería volver. La última palabra lo tienes tú, ¿vale, cariño? Vamos a ver qué me dicen. Mensaje de tus ángeles guardianes. Mensaje de tus ángeles guardianes. Mi querido Cáncer, cayó. Dice, caballero de tierra, organizado, responsable y solidario, corazón, ¿vale? Especialmente la palabra solidario, ¿no? Siento, mi querido Cáncer, que tienes que valorar lo que tú has conseguido, lo que tú has logrado, Cáncer. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes posiblemente estás conociendo a una persona o ya estás con una persona, pero lamentablemente, por decirlo así, aparece el pasado, cariño, para desestabilizarte. Entonces, a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo amo más a la otra persona y a mi pareja actual, pues creo que no lo amo. Pero tú tienes que valorar quién ha estado contigo en las buenas y en las malas. ¿Quién prácticamente te ha rescatado de ese infierno, mi querido Cáncer? Pero la última palabra lo tienes tú, ¿vale? La última palabra lo tienes tú, cariño. Vamos a ver qué me dice en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del 4 de copas y me sale la carta del rey de bastos. Siento que te van a venir ideas para un proyecto, para un trabajo, para un sueño, cariño. Siento que Papá Dios te va a estar llevando por el camino indicado para que tú puedas lograr ese proyecto o ese sueño. ¿Ves? Si te das cuenta que hay una mujer que está reposando, hay un arco iris y las copas también representan sentimientos, pero en este caso el deseo que tú quieres tener, ese proyecto, ese sueño, ese trabajo, cariño. Siento que vas a estar captando también muchas cosas. A lo mejor si tienes que rendir un examen para un trabajo, una entrevista de trabajo, siento que vas a estar preparado y preparada para esta ocasión, ¿vale? Entonces, creo que el universo te quiere entregar un proyecto nuevo en tu vida. O simplemente, cariño, vas a estar a la altura en esa entrevista, ¿vale? Vamos a ver las características, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué me dicen. Cáncer, cariño. Vamos a ver qué me dicen. Me sale la carta del 10 de oros. Hay un encuentro con una persona. Esta persona puede ser de elemento tierra como también puede ser de cualquier otro elemento. Mayores de 40 años, algunos de ustedes. Hombres delgados o con textura normal, cabello ondeado, cariño, o se peina para atrás, cabello corto, canas también puede ser que tenga. Mujeres, cabello corto más o menos por el cuello, negro, castaño. Están en un lugar donde el clima es fresco, hace un poco de frío. Ese encuentro va a ser en un parque, en una guardería o en una escuela. ¿Algunos de ustedes tienen hijos en común con esta persona o esta persona tiene hijos? Algunos mascotas inclusive. La carta de la muerte, cariño, el principio de una historia. O en esta semana te vas a encontrar con una persona de elemento agua, especialmente un escorpio, cariño. Puede ser algo pasional también, ¿vale? La carta del 4 de oros, cariño. Hay una persona que quiere recuperarte. Sí, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo también. El otro punto, mi querido Cáncer, hay una persona que debería devolverte lo que es un dinero. Siento que esta persona de repente dice, cariño, que no tiene. Sí tiene dinero, simplemente que no quiere devolverte por tacaño o por tacaña. Esta persona puede ser de piel trigueña o más moreno que ustedes, cariño. Su trabajo está relacionado con la inmobiliaria o puede ser construcción o casas. O trabaja de repente en un lugar, cariño, donde hay muchas tiendas. Un centro comercial o algo. Hay muchas tiendas en ese lugar, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Vienen otra vez a tu vida, pero tú tienes la última palabra, ¿vale? Piensa en el karma. Hasta la vista, Cáncer. Bendiciones de corazón.